Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, antes que nada, sí soy yo, con un pelo diferente, porque me vais a ver un poco rara, seguramente hasta en la miniatura habéis dicho, ¿esa quién es? ¿Es Ali? Pues sí, soy yo. Necesitaba sanearme un poquito el pelo y por eso el cambio tan radical, pero bueno, que poco a poco se irá aclarando. Y no volveré al rubio de antes, pero sí a mi tono natural. Pero bueno, que esto es un tema aparte. Hoy vamos a hablar de manualidades. Os he preparado un DIY que sé que os gusta mucho. Después del éxito que tuvo el último vídeo de las bellotas, junto con el del año pasado, me he animado a preparar otro de cara a la Navidad. Y en esta ocasión vamos a hacer un cascabel de Navidad, un cascabel navideño. Y la verdad es que a mí me ha encantado el resultado, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Vamos a comenzar con la manualidad. Para ello vamos a usar esta pasta de modelar. Esta es la que yo siempre uso en los vídeos de manualidades, es o arcilla fría, no sé cómo se llamará en otro sitio. Y estos dos bols que lo voy a usar como molde. Voy a cortar este trozo que me sobró de cuando hice las bellotas. Lo voy a partir por la mitad para repartirlo a partes iguales más o menos. El trocito que no voy a usar lo guardo en la bolsa para que no se ponga duro, ya que esta pasta de modelar se seca al aire, no necesita horno ni necesita calor y es muy fácil de manejar. Fijaros que es como si fuera plastilina. Con la ayuda del rodillo la voy a ir estirando un poquito. Aquí ha venido mi marido a darme un poquito de cariño. Y como decía, la voy a ir estirando un poquito, no mucho, no queremos que quede muy fina, que tenga un grosor aceptable para que no se nos rompa. Y ahora con las manos la voy a ir dando la formita alrededor del cuenco hasta que llegue pues al borde de abajo. Me voy ayudando con los dedos para que más o menos quede parejito. La parte de arriba la vamos a dejar así, redondita, porque vamos a usar una parte de apoyo y la otra, la parte de arriba, simplemente con la misma forma. Como veis, me he quitado los anillos porque a veces se queda la forma. Incluso para hacer manualidades es mejor tener las uñas cortas, os lo digo por experiencia. Yo con las uñas largas la verdad es que bastante mal para estos temas porque se me quedan a veces marcadas las uñas. Pero bueno, no me voy a cortar las uñas para hacer manualidades. Voy a ir dándole la formita, como veis. Os podéis ayudar también con un poquito de agua si se reseca mucho. Depende de cada país también y de la época del año. La época de verano, por ejemplo, se seca mucho más rápido que en invierno. Pero bueno, siempre con el agua podemos ir dando forma y modelando si se nos queda alguna grieta. En caso de que hayáis extendido demasiado la masa o la pasta esta, podéis cortar un trocito y volver a empalmarla en el trocito donde habéis cortado y con el agua rectificar la ranura o la grieta que se haya quedado. Y bueno, una vez tengo ya preparado el primer molde, los dos los voy a hacer exactamente igual. Por eso es importante coger los dos del mismo tamaño, no cojáis tamaños diferentes. Si no tenéis en casa y podéis comprar algunos que sean iguales, pues mejor. En el caso de que no sean plástico, o sea, plástico flexible, que sean blanditos, poner papel film antes de poner la masa. Esto nos ahorrará, digamos, tiempo a la hora de desmoldarlo, porque si cogemos un bol que es de cerámica o hierro, como no podemos moverlo mucho, para desmoldarlo va a ser muy difícil y se puede romper el molde que hagamos. Entonces yo os recomiendo que si vuestro molde es duro, pongáis papel film, papel transparente de este, y encima pongáis la pasta de modelar y de esta manera no se queda pegado. Yo aquí en el segundo, como veis, sí que le he hecho la forma de apoyo porque este es el que va a ir en la parte de abajo y si lo hacemos redondo pues se nos vuelca. Entonces uno de los dos tiene que ir con la base plana. Ahora con la ayuda de una cañita, pajita, absorbente, como lo llamen en cada lugar, voy a ir haciendo unos agujeritos. Esto hay que hacerlo antes de que la pasta esté seca del todo. ¿Por qué os lo digo? Porque a veces cuando se seca y queremos hacer alguna figurita, algún agujerito, algo, la pasta se agrieta. Entonces se queda ahí como muy reseca y queda feo. Yo os recomiendo que lo hagáis siempre antes de que no hace falta que esté
húmeda del todo, pero que no se haya secado, que se pueda manejar sin que se nos estropee. Voy a ir haciendo los agujeritos a ojo, no me he tomado medida, más o menos lo he hecho a la aventura y la verdad es que me han quedado bien. Pero bueno, si os queréis cerciorar de haceros los agujeritos a medida para que os quede bien, que nos queden algunos muy pegados y otros muy separados, eso ya es a gusto de cada uno. Yo más o menos calculé a qué distancia podía más o menos dejar uno de otro y me quedó bien, pero bueno, ahí como veis estaba ya entre los dos últimos que no sabía, ¿lo pongo más en medio o los pongo más separados? Pero bueno, estos dos me quedaron un poco más juntitos, pero al final las manualidades cuando las hacemos en casa son rústicas, son cosas que hacemos con las manos y no podemos buscar la perfección. Por suerte las decoraciones ahora de hoy en día son bastante vintage, que eso significa que no tienen que ser perfectas, que pueden ser un poquito deformes, por así decirlo, no deformes, pero sí que tengan sus imperfecciones, que es lo que le da pues esa que se vea como más bonito, más antiguo. Si lo tenemos todo perfecto y liso, pues al final pierde su esencia, por así decirlo. Para la parte de arriba voy a usar este molde de estrellas. Estos son moldes de repostería que yo los utilizo a veces para manualidades. Luego los lavo bien con agua y jabón y no pasa absolutamente nada, no hace falta hacer nada especial. Y bueno, aquí como veis me costaba bastante sacar la estrellita por lo que os decía antes. La pasta ya se había secado un poco y se quedaba un poco como entre enganchada y no enganchada. Entonces con la ayuda de esta herramienta la voy a ir soltando un poco para poder sacarla. No os preocupéis porque si no está muy húmeda, tampoco hay que hacerla recién puesta porque si no se queda como muy enganchosa. Yo os recomiendo que sea unos 10-20 minutitos después de hacerlo, empezar a hacer vuestro diseño, vuestros agujeritos o lo que vayáis a hacer. Luego con la puntita, como veis, voy quitando si se ha quedado un poquito, aunque esto luego lo vamos a rectificar bien con agua para que se nos quede lo más lisito posible. Y aquí las estrellitas pues igual, más o menos me voy calculando de mitad a mitad hago una y de otra mitad a otra mitad me hago la otra y luego entre medio. Ya os he dicho antes que podéis hacerlo como más os guste, si queréis medirlo lo podéis medir. Y bueno, con la ayuda del palito voy sacando. Si no tenéis esta herramienta, que yo os la recomiendo que os la compréis si os gustan las manualidades, la podéis encontrar en cualquier bazar, en la zona de repostería o zona de manualidades. La suelen tener en las dos porque se puede usar lo mismo para hacer repostería que para manualidades, pero a veces en algunos solamente la tienen en la zona de cocina. Lo digo porque si estáis buscando a lo mejor en la zona de manualidades y no la veis, podéis ir a la zona de cocina y seguramente estará. Bueno, aquí os enseño cómo han quedado las de las estrellitas. Esta es la parte de arriba y luego me quería cerciorar de que los dos estuvieran más o menos al mismo tamaño y al mismo nivel. Ahora para la parte de arriba voy a hacerle una pequeña asita. Para ello he cogido un trocito de la pasta de modelar, he hecho como un churrito, por así decirlo, una asita. Y ahora voy a hacer unos pequeños agujeros en la parte de arriba para acoplarle esta asita. Lo hago así porque si lo pegamos solamente por la parte de arriba, corremos el riesgo de que del peso se nos descuelgue el asa. Entonces yo os recomiendo, si podéis, que hagáis el agujero, lo mojéis como habéis visto que he hecho yo, que lo mojo para que se quede bien pegado y luego con la herramienta voy uniendo las dos piezas para que parezca una sola. Si ya me habéis visto en otros vídeos de manualidades, sabéis que esta herramienta yo la uso muchísimo para disimular todas estas pequeñas uniones entre una pieza y otra. La verdad es que va genial porque con las manos es muy complicado, hay sitios donde no podemos meter los dedos porque son más pequeñitos y esta herramienta la verdad es que va muy bien para todo este tipo de cosas así más pequeñitas o más difícil acceso, pues la verdad es que va genial. Y bueno, una vez lo tengo ya colocadito en el sitio, con el agua luego por la parte de fuera sí que le doy un poquito con los dedos y la zona del asa. Si veis que mientras vais haciendo la manualidad van saliendo como grietas, es normal.
la pasta esta de modelar cuando se enfría a veces se contrae un poquito y hace que le salgan algunas grietas a la pasta, entonces no os asustéis porque es algo normal. Lo podéis ir corrigiendo, como os he dicho, a medida que vais viendo que va secando y le sale alguna grieta, pues con agua y la herramienta con agua y los dedos podéis ir corrigiendo todas estas imperfecciones que puedan ir saliendo a lo largo del secado. Un truquito que os voy a dar no es para hacerlo siempre porque ya he dicho que esto puede secar al aire, pero sí que en la época de más frío o cuando hay más humedad podéis ayudaros del secador del pelo para acelerar el secado de la masa. Pero bueno, yo la dejé secar ya toda la tarde hasta el día siguiente. Ya esto es la mañana siguiente. Como veis, a la hora de desmoldarlo sale muy bien porque, como os he dicho antes, estos moldes son blanditos, entonces los puedo mover un poquito para sacarlos. Como veis, en la parte de dentro han salido algunas grietas y por fuera yo os he enseñado que también alguna. En la parte de arriba es donde más me han salido, como veis. Me daba miedo que cuando sacara el molde se me rompiera porque justo estaban donde las estrellitas y pensé que se me iba a romper cuando, ¿veis? Ahí cuando lo voy a sacar, que se abre un poquito la grieta de forzar para sacarlo de dentro, pero con mucho cuidado lo saqué y ahora lo que voy a hacer es intentar reparar todas esas grietas con agua para ya que cuando termine de secar, porque la parte de fuera sí que está completamente seca, pero la parte de dentro, al estar puesto el bol, mantiene un poquito la humedad y todavía podemos trabajarla siempre y cuando no apretéis demasiado fuerte porque no está seco del todo y se puede mover, digamos, en la forma o se puede hasta partir. Entonces trabajarlo con cuidado, ir dándole con el dedo pero poquito a poco, sin forzarlo, sin apretar demasiado. Como veis yo le voy dando con el dedito. Y luego para la parte donde he hecho el asita de arriba, que como veis por la parte de dentro se ve porque la he puesto hasta dentro del todo para asegurarme que no se rompiese, pues con la herramienta esta y un poquito de agua lo voy a tapar y así me aseguro de que se quede bien fijo del todo y luego no se me vaya a salir. Y ya luego pues sigo cubriendo todas las grietas y todas las imperfecciones que vea alrededor. Lo mismo lo voy a hacer por la parte de los agujeritos y las estrellas. Toda esa zona de ahí con la misma herramienta poquito a poco. Ya sé que a veces es un poco tedioso esto de las manualidades porque el que no tenga paciencia pues le cuesta porque yo por ejemplo soy una de las personas que cuando hago las cosas me gusta hacerla al momento y que me salga y ya. Y sin embargo haciendo manualidades he aprendido a tener paciencia y a esperar y darme cuenta de que siguiendo el proceso queda muchísimo mejor que hacer las cosas rápido. Pero bueno, como os he dicho, podéis ayudaros del secador para el tema del secado porque ayuda a acelerar un poquito el proceso. Yo nunca lo he metido en el horno porque no sé si la temperatura del horno puede agrietar más, entonces con el secador voy viendo si me salen algunas y la voy rectificando. Una vez ya lo tengo todo pulidito y seco, voy a hacer ahora un bordecito en la parte de arriba, bueno, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para darle más ese efecto de cascabel. Entonces nada, me he hecho otro churrito, como le llamo yo, así larguito, y lo voy a pegar alrededor, le voy poniendo agua para pegarlo alrededor de la tapadera de arriba, la parte de arriba del cascabel. Eso vais viendo según la medida, vais quitando trocitos si veis que sobra hasta que se acoplen más o menos las dos puntas. Luego esa parte de ahí la podéis pegar con agua mismo, la vais uniendo y la vais pegando. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que con el resto de cositas que hago. Con la herramienta voy a ir uniendo las dos piezas para que no se vea la separación. Así que me pongo ahí un poquito también de paciencia porque esto lleva su ratito, pero al final el resultado es mucho mejor que dejarlo así pegado y ya está. Pero bueno, si le ponéis la cintita y no tenéis ganas de hacer este proceso, luego con la pintura se puede cubrir
Lo que pasa que no queda tan auténtico, por así decirlo. Queda más todo como pegote sobre pegote, pegote sobre pegote. De esta manera es más artesanal porque la pieza parece una pieza única, no parece que esté pegada ni que esté hecha por varias partes. Al final, cuando veáis el resultado, veréis que es como si estuviese hecho de una sola pieza. Y bueno, este mismo proceso que hago aquí lo hago luego con la parte de abajo, digamos con la otra, con la de los agujeritos, pero no os lo he grabado porque es más de lo mismo, tampoco quiero que se haga demasiado largo porque ya son bastantes minutos y ya yo lo he hecho en 3 días. Imaginaros si os tengo que grabar el proceso entero de todo el rato que he pasado haciéndolo. Así os podéis hacer una idea de lo que podéis tardar. Si le dedicáis un día entero lo podéis hacer, pero al final yo creo que es mejor dejarlo su tiempo de secado y que se quede bien seco a la hora de pintarlo y de manipularlo. Entonces, bueno, también depende del tamaño. Mientras más grande, más tiempo tardará en secar porque hay más cantidad de pasta de modelar. Entonces es más tiempo que tenemos que dejar que seque. Otra cosita que os quería comentar, que me habéis dicho en el vídeo anterior, me habéis dicho muchas, me habéis dejado comentarios sobre las uñas. Me hice las uñas de Halloween hace unos días, me las hago yo en casa, como las que me seguís desde hace mucho tiempo, ya sabéis que yo me las hago en casa yo misma. Y bueno, el diseño es basado en la película de Pesadilla antes de Navidad, de Jack Skellington. Y fue porque en el vídeo anterior, en la merienda que le hice a Javier, vimos esa película y le gustó muchísimo. Entonces decidí hacerme pues el diseño de una de las uñas sobre el personaje principal y la verdad es que a él le hizo muchísima gracia porque fue justo ver la película y al día siguiente pues me las hice. Fue un diseño sencillito, la verdad es que no me hice mucha cosa. Las del año pasado la verdad es que me hice mucho más y me dieron mucho más trabajo. En mi cuenta de Instagram tenéis una carpeta de uñas donde yo ahí os voy dejando cómo me las hago. El paso a paso, tenéis las del año pasado, tenéis las de este y otros diseños que también me he ido haciendo durante estos años. Podéis pasaros por allí y lo veis. Y bueno, seguimos aquí con lo nuestro. Aquí os enseño ya el resultado. Ya aquí se habían secado los dos, los dejé unas cuantas horas y luego también le di un poquito con el secador para acelerar un poquito el proceso porque si no se me hacía demasiado largo. Quería comprobar que me quedasen bien los dos. El borde de abajo lo hice un poco más pequeñito, como podéis ver, porque quería que resaltara más el de arriba que el de abajo. Entonces, una vez ya lo tenemos todo seco, que ya tenemos, digamos, lo que es el molde o el diseño hecho, vamos a la parte creativa, que es la parte de pintar. Yo voy a usar como base el tono este Café Colombia. Esto es una Chalk Paint, pintura a la tiza. Me gustan estas pinturas porque secan muy rápido, no hay que esperar mucho tiempo para que se seque. Entonces le voy a dar una manita de el marrón chocolate por todo, tanto por dentro como por fuera. Y por cierto, se me estaba acabando, estaba un poquito medio pastoso, se estaba quedando como seco. Y le pedí a mi marido que le echara unas gotitas de agua, porque al final estas pinturas están hechas a base de agua, para poder gastar ya lo que me quedaba, porque si no tenía que salir a comprar y se me iba a hacer demasiado ya largo. Así que aproveché bien, le saqué todo el jugo posible al botecito, que me quedaba ya poco. Me duran muchísimo estos botecitos, yo los compro en un bazar, pero las pinturas de la tiza las podéis comprar en cualquier tienda de pinturas o de bricolaje. Estas pequeñitas a mí me cuestan 2,50 y tengo muchísimos colores. La verdad es que cada vez me voy ampliando más en la gama de colores, pero siempre los que más uso son los tonos más marrones, más grises. También depende de la decoración. He usado también azul, por ejemplo, en verano, rosita en primavera. Por eso digo que esto depende también de la casa de cada uno y de los tonos que usemos para decorar nuestras casas. Al final el tema de las manualidades es muy personal, ya que cada uno lo pone y lo adapta al estilo de cómo tiene decorada su casa. ¿Que os gustan otros tipos de colores? Estas Chalk Paint tienen todo tipo de colores para todos los gustos, así que podéis elegir. Bueno, le voy a dar
a la parte de dentro primero y lo voy a dejar secar para poder darle la vuelta y pintar la parte de fuera. Como os he dicho, esta pintura seca muy rápido, así que con dejarlo reposar 1 hora es suficiente para que se seque. No necesitamos más tiempo. De hecho, si dais una capa fina que no sea muy gruesa, incluso en media hora ya podéis manipularlo porque se queda seco súper rápido. Lo que voy a hacer también es la parte de las estrellitas y de los agujeritos. Como es una zona muy pequeña y este pincel era grande y no me cabía, voy a utilizar un pincelito pequeño que tengo también de manualidades. Tengo muchos tipos de pinceles, depende de lo que esté haciendo. Y voy a rellenar todos los bordecitos de dentro. Una vez ya se ha secado tanto por dentro como por fuera, voy a darle ya el toque final. Yo tenía este bote de pintura acrílica en color dorado que lo compré hace como 2 años y está prácticamente nuevo porque lo intenté usar en una manualidad una vez, pero tiene demasiado brillo, entonces no me gusta porque se ve como un dorado muy artificial y la verdad es que no me gusta nada. Lo tengo porque lo compré y lo tengo ahí guardado, pero la verdad es que no me gusta mucho el dorado que deja. Entonces tenía este bote de spray que lo tenía de alguna manualidad que hice, creo el año pasado,
Y lo que voy a hacer es ir poniendo pequeñas pulsaciones porque el spray este seca muy rápido y tengo que ir bastante rápido haciendo esto porque se me iba secando. Con la esponjita voy a ir dando toquecitos, como veis, alrededor. No quiero tapar del todo el marrón que está abajo, por eso no le doy directamente con el spray. Quiero que quede ese efecto desgastado, no lo quiero dorado del todo, sino directamente lo hubiese pintado con el spray y listo. Lo que quiero es ese efecto vintage, el efecto envejecido. Entonces voy dándole toquecitos con la esponja. Y la verdad es que este color de dorado me encanta porque queda como metalizado, no queda brilloso. Y el efecto me ha encantado, la verdad es que es súper bonito. En la parte del borde sí que le meto un poquito de más cantidad de producto para que no se quede muy oscura esa zona de ahí. Y lo que hago es para la parte de abajo, perdón, solamente voy a pintar lo que es la parte exterior. La parte de dentro la voy a dejar solamente con la pintura, no le voy a poner en la parte de dentro porque ahora os voy a explicar lo siguiente que voy a hacer. La zona de arriba sí que la pinto entera, como veis, tanto por dentro como por fuera. Y también en la parte de las estrellitas que también le doy. Y como fijaros que parece la tapa de o la parte de arriba de un cascabel, pero parece de hierro de verdad. Y bueno, lo que os decía, la parte de abajo simplemente en la parte de fuera y en la zona de los bordecitos es donde único le voy a poner. Y lo voy a dejar secar. El spray este prácticamente se seca al momento. Habéis visto que donde estoy poniendo las pulsaciones del spray, las pulverizaciones, se seca al instante. Y bueno, aquí tenéis el resultado. Lo he dejado unos 20 minutitos para que se terminara de secar del todo. Y fijaros qué bonito queda. Bueno, al menos a mí me encanta el resultado porque se ve el marrón de abajo y queda como muy original, muy desgastado. Y es el efecto que yo quería conseguir. Quería que pareciese un cascabel viejo, de estos que te encuentras en los trasteros, que llevan 1000 años guardados. Pues ese era mi objetivo. Y bueno, lo podéis usar para guardar llaves o dejar cositas dentro, no sé, ya le podéis dar la utilidad que queráis. Y para decorarlo, por ejemplo, yo estaba pensando un lacito dorado, pero me decantaba más por el rojo. Este año se va a llevar muchísimo el rojo vino, el rojo este así granate fuerte. Está muy en tendencia este año para la Navidad, tanto el rojo como el verde. Pero el rojo viene pisando fuerte, va a ser el color de la Navidad este año. Si os fijáis, hay muchísimas decoraciones en tonos rojos en las tiendas porque es el que más se va a llevar. Y lo que voy a hacer es ponerle primero un trocito de la misma cinta. La voy a pegar porque no quería pegar directamente el lacito al cascabel por si acaso al pegarlo se estropeaba la pintura. Imaginaos que el día de mañana quiero quitar el lacito y arranco la pintura. Entonces prefiero poner la cintita, que el día de mañana le quiero quitar la cinta o cambiarla de color, pues corto la cinta y le quito el lacito. Pero si se estropea la pintura, luego para lograr que te quede igual, a veces es un poco complicado. Entonces prefiero no estropearlo. Y yo voy a terminar esto haciéndolo una vela. Tengo este kit que lo compré, creo que a principios de este año, lo compré en Amazon, que va genial porque viene mechas largas, mechas cortas, trae las pegatinas, trae estas herramientas que es para dejar la mecha, para secar, y también trae pues el cacito y la cucharita. Yo voy a estar usando estas velitas del Mercadona, que son las de Chai, que son mis favoritas. Y lo que voy a hacer es sacarlas del moldecito este que trae metálico y le quito la parte de abajo y la mechita. En este caso yo he usado el paquete entero. También depende del tamaño en que lo hagáis y si lo queréis hacer vela. Si no lo queréis hacer vela, ya lo podéis dejar así tal cual y ya tendríais listo el cascabel. Lo podéis dejar de decoración, de adorno. Podéis incluso pegar ambas partes y dejarlo como una sola pieza. Pero yo en mi caso, pues ya que estaba, digo, mientras lo iba haciendo, lo iba pensando, digo, creo que lo voy a dejar como si fuera una vela.
Aquí estaba midiendo el tamaño porque es casi del mismo tamaño del bol de las velas, porque no me puede llegar hasta arriba ya que tengo los agujeritos que le hice antes. Entonces voy a pegar las mechitas que trae las pegatinas. Voy a hacerle 2 mechas porque creo que es bastante grandecito el cascabel, entonces me da para hacer una vela de 2 mechas que queda más bonita que hacerla solo de una. Y le voy a poner pues los palitos estos que son para que no se nos caiga cuando le pongamos la cera caliente. A veces pues suelen moverse un poquito, entonces de esta manera pues las dejamos así quietas y ya no se nos mueven. De mientras pues voy ahí derritiendo las velitas a baño María. Si no tenéis este cacharrito podéis usar una olla que tengáis en casa y derretirla. Lo que pasa es que tenéis el fuego muy flojito para que no se queme la vela o no se queme la cera. Entonces yo compré esto porque la verdad es que me va genial. Y ya una vez las tengo todas derretidas, voy a ponerlas en el recipiente, en el cascabel, que no me salía el nombre. Ahí, como veis, lo voy echando poco a poco para que no se me salga fuera. Aquí tengo la mano en medio, pero cosas de grabar, que a veces no me doy cuenta de que tengo la mano en medio, pero bueno, ahí como veis ha quedado justo a la medida para que no se me saliera por los agujeritos. Y bueno, aquí ya está el resultado, lo he dejado secar un buen rato y ya una vez había secado la cera, aquí es a ojo, o sea, a ojo no, ver cuando la cera ya está seca y como veis no se sale, no se derrite el molde, no se derrite la pintura, o sea que no hay ningún problema por hacer una vela. Si lo hacéis así, cortad las mechas un poquito grandes, no las dejéis muy a ras de la vela para que no se consuma demasiado rápido la mecha y os quedéis ahí con una mechita súper corta. Aquí os voy a hacer una demostración de cómo quedaría encendida nuestro cascabel vela, que la verdad es que da una luz súper bonita, queda muy bonito para decorar, ahora para la estación, bueno, para la estación no, para la época de primavera. Y fijaros, si le ponemos la tapita, se ve como la lucecita a través de las estrellitas, súper mono. Y bueno, lo podéis hacer como queráis, tanto vela o sin vela, simplemente a modo decorativo. Yo aquí os dejo una imagen de cómo queda y una vez apagada las velitas pues se le pone la tapa y ya tendríamos un objeto decorativo súper bonito. Y bueno, ahora que ya habéis visto el vídeo, el paso a paso de cómo hacerlo, la verdad es que no es muy complicado, solo hay que tener un poquito de paciencia porque hay que dejar que se sequen las piezas, ir poquito a poco, igual que con cualquier manualidad, a no ser que sea algo muy sencillo, muy rápido. Yo he estado viendo vídeos de cómo hacer cascabeles, digo porque si hay muchos ya no voy a subir otro porque al final en YouTube se pueden encontrar muchísimos vídeos. Pero lo cierto es que no he encontrado ninguno que me haya gustado, que haya dicho, wow, este vídeo me gusta, tanto como está hecho o por originalidad. Hay muchos que son los típicos de coger un cuenco y otro cuenco y pegarlo y luego pues hacerle los dibujitos o ponerle pegatinas, pintarlos con spray, muchísimos de esos. Pero no he visto ninguno hecho así como el que he hecho yo. Y la verdad es que a mí el resultado me ha encantado, lo tengo aquí para que lo veáis el tamaño. Fijaros que es bastante grande, que a veces hasta que no lo comparamos con alguien no sabemos el tamaño que tiene viendo el vídeo de manualidades. Por eso yo siempre os enseño el resultado final para que lo veáis y fijaros que es enorme. Yo pienso, esto en cualquier tienda de decoración te cuesta tranquilamente más de 20 euros, porque hay sitios que cualquier cosita, ya con que sea un poquito vintage, esté así mono, y más si es una vela, porque en este caso lo bonito que tiene este cascabel es que es una velita. Encima huele de maravilla, lo he hecho con las velas de Mercadona, las velitas Chai, que son las que más me gustan a mí de Mercadona. Bueno, de Mercadona y de casi de todos lados, porque apenas he comprado velas que realmente cuando se encienden huelen. Entonces es muy raro encontrar velas que de verdad, a lo mejor en Zara Home cosas así, pero ya son velas que son mucho más caras.
pero para hacer manualidades siempre tiramos a velitas así económicas, o incluso puedes comprar en Amazon los paquetes que te viene la cera para hacer las velas, que vienen como unas bolitas pequeñitas y son muy fáciles de derretir o de fundir. Y luego le puedes añadir aceites esenciales para que huela. Pero bueno, eso ya es a libre elección de cada uno. También el color de la vela también es a gusto de cada persona. Yo las he puesto blanca, las podría haber puesto roja, pero no me acababa de convencer ponerlas roja, y entonces decidí ponerlas pues en color blanco, que al final el blanco pues pega con todo. Si os fijáis, en el vídeo también os voy explicando muchas cositas. No la pude poner hasta arriba del todo porque como tiene los agujeritos de aquí, se me salía la cera por aquí, entonces se me estropearía todo el diseño del bol. Pero bueno, si no le hacéis los agujeritos, podéis hacer la vela más arriba, que llegue más arriba del todo, aunque nunca suelen, las velas cuando las compréis, si os fijáis, nunca van hasta arriba del todo. Siempre hay un espacio y luego la vela. Y lo dicho, podéis hacerla de 1, 2 o 3 mechas. El kit este que os he enseñado en el vídeo, yo lo compré en Amazon, os lo dejaré en la cajita de descripción. La verdad es que va genial porque no es muy grande, pero trae lo justo para hacer las velitas. Lo único que sí es, por ejemplo, velas más grandes, que necesitamos más cera, sí necesitaríamos un bol más grande. Pero bueno, también lo podéis hacer en cualquier cazuela o cualquier olla que tengáis en casa, que no es necesariamente prescindible este accesorio. Lo bueno es las mechitas y los palitos que tienen de agarre para sujetar la mechita, para que no se te caiga mientras estás secando, etc. Y esas cositas, pues la verdad es que están guay. Por el precio que tenía, me pareció genial. Entonces, también a la hora de pintarlo, podéis pintarlo del color que más os guste. Yo lo pinté así porque lo quería más realista, más vintage, como si estuviera desgastado. Como podéis ver, no parece un cascabel de pasta de modelar, parece de hierro. El efecto que tiene es como si estuviera viejo, envejecido de hierro. Y lo podéis dejar en blanco, tal cual se termina la manualidad. Lo que yo sí os recomiendo, que aunque lo que dejáis blanco, le pongáis una capita de pintura, aunque sea blanca o blanco roto, del color que os gusta así clarito, pero le pongáis una capita de pintura para tapar todas esas grietecitas, imperfecciones y para que se quede más uniforme. Eso ya va a gusto de cada uno. Como también os he dicho en el vídeo, que la base la podéis pintar en negra, que la mayoría de la gente cuando va a hacer efectos envejecidos lo pinta en negro y luego el dorado. A mí en este caso me gusta más el marrón chocolate porque queda como más realista, porque al final el hierro siempre cuando se oxida tira a marrón, no tira a negro. Pero bueno, que también digo que eso es a gusto de cada uno. Igual que el tono dorado también va a gusto de cada uno. Así que nada, yo simplemente eso, quería dejaros la manualidad para que la hagáis para estas navidades. Podéis hacerla del tamaño que más os guste. Yo he hecho un tamaño medianito, pero podéis hacerlo incluso más grande o más pequeñito. También depende de para lo que lo vayáis a usar. Si es solamente decorativo, podéis hacerlo más chiquitito para colocarlo en algún sitio. Podéis hacer uno así en tamaño más grande, con una vela más grande, hacer una vela con más mechas. Pero bueno, que yo eso ya os dejo a que vuele vuestra imaginación y hagáis la versión que más os guste a vosotros. Yo, como siempre, os doy la idea y ya luego cada uno hace lo que quiere. Al igual que los dibujitos, yo puse estrellitas, pero si no tenéis cortadores de estrella y tenéis, yo qué sé, me saqué, por ejemplo, de reno, tengo de reno, de la típica florecita esta de Navidad de 3 hojitas, también la tenía, de copos de nieve. Me saqué unos cuantos y digo, a ver, ¿cuál hago? Y al final me decanté por las estrellas, pero bueno, que al final cada uno puede usar el que quiera o hacerlo a mano también, con un cuchillito podéis hacer, yo qué sé, lo que se os ocurra. Eso ya os dejo también a libre elección. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este DIY, esta manualidad. Ya me vais diciendo en comentarios qué os ha parecido, si lo vais a intentar, que ya sé que muchos me decís que no tenéis paciencia, que no tenéis maña, pero no pasa nada. A veces tenemos que intentarlo varias veces para que nos salgan bien las cosas. Yo, por ejemplo, este me ha salido la primera, pero hay manualidades que la he tenido que hacer varias veces para que me salgan bien. Yo tampoco soy experta, voy aprendiendo con la práctica y mientras más vamos haciendo, más aprendemos y mejor nos manejamos a la hora de manipular y de soltarnos un poquito, porque es todo psicomotricidad y necesitamos pues eso, un poquito de soltura
en las manos. Así que nada, a mí me ha encantado, espero que lo hagáis y que me mandéis fotos. Me encanta cuando me mandáis fotos por Instagram. Recibí un montón de fotos de las bellotas, que me encanta, de verdad, saber que lo hacéis en casa y que os sirve de inspiración mis manualidades y mis vídeos. Así que nada, ahora sí que sí, me despido por el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Compartir el vídeo si os ha gustado con gente que sepáis que os gusta también las manualidades. Suscribiros al canal si sois nuevo o nueva por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.